Hoy voy a exprimir el foco LED Godox SL60W para sesión de retratos. Para ello utilizaré mi Canon R6 y el objetivo Tamron 45mm 1.8 y como modificador de luz un Octavos de 95 centímetros. ¿Te apetece verlo? No te lo pierdas, dentro intro. Hola, bienvenidos a vuestro canal Fotografías con Corazón. Soy José María Aponte, fotógrafo, y estoy tremendamente contento de que me acompañéis en este nuevo vídeo. Como habéis podido ver en la intro, voy a exprimir todas las posibilidades para fotografía de retrato que me pueda ofrecer el foco de LED Godox SL60W. Vimos en el anterior vídeo, os lo pongo por aquí, la semana pasada, que este foco para vídeo era bastante competente, bastante bueno, pero para foto tenía ciertas limitaciones, puesto que, pues probándolo con la X-T2 de Fuji, a una apertura de 2, estaba limitadito y necesitaba disparar entre 400 y 800 de ISO, ponerlo a una distancia de 1 metro para que la exposición en el rostro fuera la adecuada. Para esta prueba voy a utilizar la Canon R6, puesto que tiene una mejor tolerancia al ISO. Te dejo también una etiqueta al vídeo donde probamos el ISO de esta cámara y mi idea es ponerlo a ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, incluso ISO 6400, para que no solo me tenga que quedar a una apertura de 2.0, sino que la pueda subir a 4.0 o a 5.6 o a 8.0, que es lo usual disparar en estudio. Disparar a 8.0 para que la profundidad de campo sea tal que el rostro completo de la persona aparezca enfocado. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es montar en el Octavos Godox de 95 centímetros de diámetro, voy a montar el foco LED y voy a hacer una sesión de estudio utilizando una sola tela difusora, con las dos telas difusoras y con el grid. Lo voy a hacer así porque es posible que el foco LED, al tener solo 60 vatios de potencia, el tener doble capa difusora le reste demasiada intensidad de luz y el retrato no quede como a mí me guste. Por eso voy a probarlo de las dos formas. No lo he hecho todavía, lo voy a hacer en el desarrollo de este vídeo y al final llegaremos a la conclusión de que si puedo hacer sin ningún tipo de problema una sesión completa de estudio. No os vayáis, que va a ser muy interesante. Hasta ahora. Ya tengo montado el set de estudio, voy a hacerlo sobre fondo blanco. Aquí tengo la Canon R6 con la que voy a disparar y justo encima mía tengo el Octavos situado en una posición un poquito cenital, pero no está así, sino que está a 45 grados. Ahora os sacaré una foto para que veáis todo el esquema y os hagáis una composición del lugar bien. Y voy a empezar el disparo. Eso sí, antes voy a tener que apagar todas las luces ambiente, puesto que tengo justo ahí dos focos de luz continua que me permiten que cuando grabo el vídeo vosotros me veáis con la suficiente claridad. Pero como estamos hablando que el disparo también lo voy a hacer con luz continua, tengo que apagar los dos focos porque si no estoy falseando la potencia real de esto. No ocurre así cuando disparo con flash, porque si disparo con flash a una apertura de 8.0, las luces ambientes que tengo de tipo continuo desaparecen. Pero no es el caso con luz continua, es decir, tendré que apagar todas las luces excepto el foco LED de Godox para así poder disparar. En primer lugar voy a poner los parámetros del foco al 100%, tiene la doble tela difusora y voy a poner en cámara 1/200, ISO 400 y la apertura 2.0. Voy a controlar la Canon R6 de nuevo con la aplicación móvil para Canon. Empezamos la sesión. Ya tengo todas las luces apagadas, lo único que me está iluminando es el foco LED a través del Octavos de 95 centímetros. Voy a poner de parámetros iniciales 1/200, la apertura 2.0 y el ISO lo voy a subir a 400. Ahora lo que voy a hacer es subir la ISO porque voy a ponerle una apertura al objetivo de 4.0.
Como he subido de 2.0 a 4.0 he subido 2 pasos, por tanto como partía de una ISO de 400 también tengo que subir 2 pasos, nos iríamos a 1600. Ahora voy a variar parámetros, lo que voy a hacer es que voy a eliminar la segunda tela difusora y en ese momento debería de ver un aumento de potencia importante, puesto que la segunda tela difusora apantalla potencia de luz, mientras que la primera tela difusora del modificador lo que hace es homogeneizar la luz que va a salir en este caso del octavos. Voy a retirar la segunda de las telas difusoras y debería aumentarse la potencia de la luz que yo recibo. Bien, aquí tengo la segunda tela difusora. Ya notaréis del mismo vídeo que la potencia que tanto recibo yo como recibe el fondo es superior. No voy a modificar los parámetros de la cámara de vídeo en principio. Voy a hacer un par de disparos más con los mismos parámetros que estaba actuando con la segunda tela difusora puesta, para ver después en el ordenador cuál es el aumento real en pasos de potencia que ha recibido mi exposición al quitar esto. A la aplicación de Canon le pasa lo mismo que a la de Fuji, se desconecta cada cierto tiempo, con lo cual tengo que volver a cámara, a reconfigurar, a conectar de nuevo con el móvil, etcétera, etcétera. Un poco latazo, ¿qué le vamos a hacer? De la visualización de la imagen en pantalla veo que estoy bastante sobreexpuesto, entonces lo que voy a hacer es cambiar parámetros de disparo. En concreto, pues como estoy a f4 ISO 1600, voy a bajar a ISO 800, voy a quitar un paso de luz y vamos a ver qué tal sale. En pantalla no voy a ser capaz de diferenciar bien si estoy correctamente expuesto o no, pero luego en el ordenador sí. Incluso daría la sensación de que con estos parámetros ahora sigo ligeramente sobreexpuesto. Lo que voy a hacer es que voy a poner la apertura del objetivo a 5.6, es decir, voy a quitarle un paso de luz, voy a sacar fotografías así a ver cómo queda la exposición. Da la sensación de que está un poquito subexpuesta. Voy a subirle el ISO a 1600 con el 5,6 y a ver qué tal va la fotografía en este caso. Y ahora voy a empezar a jugar también con la potencia del foco LED. Está al 100%, pero después la voy a bajar al 80%. Corto el vídeo porque voy a cambiar también el ISO de la grabación que estoy haciendo, porque estoy viendo que ya estoy demasiado sobreexpuesto y quizás sea bastante molesto a la hora de visualizarlo por YouTube. La potencia del foco la he disminuido al 80% y ahora mismo pues sigo manteniendo en cámara 1.200, f4 y ISO 800. Voy a sacar un par de fotos así para ver la exposición si es correcta. Ahora lo que voy a hacer es poner la apertura del objetivo a 8.0, es decir, voy a cerrar 2 pasos de diafragma y por tanto tengo que abrir 2 pasos de ISO para mantener la misma exposición que tengo ahora. Voy a poner el grid dentro del octavos, con ello debería de focalizar más la luz hacia mí y oscurecer el fondo. Utilizar el grid o el panal de abeja en sesiones de retrato suele ser un buen recurso porque focaliza la luz sobre el objeto en el que vas a fotografiar, en este caso la persona fotografiada, y puedes centrar la luz más en la cara o un poquito en el cuerpo, pero ya no se dispersa tanta luz sobre todo al fondo y se logran unos efectos creativos bastante interesantes. Entonces lo que voy a hacer es colocar el panal de abeja en el octavos de 95 centímetros. Ya podéis ver cómo ha cambiado las configuraciones de luces. La luz aparece más concentrada en mi persona y ha bajado mucho la potencia que llega al fondo. Cuanto más adelante me ponga, más se va a notar la diferencia. Podéis ver cómo por esta zona ya aparece un viñeteado. ¿Por qué? Porque la luz cae
que es hacia mí, está aproximadamente a unos 45 grados y lo que he hecho ha sido quitar mucha luz del fondo. Vamos a hacer fotografías, voy a dejar los parámetros igual que los tenía antes, es decir, 1/200 f8 ISO 3200. Voy a hacer un par de fotografías más a ver cómo queda de exposición y después lo que voy a hacer es ir bajando la apertura del objetivo para trabajar con menos ISO por si a 3200 apareciera grano. Voy a bajar a f4 y a ISO 800. Tengo la misma exposición, no sé si tendré menos ruido o no, porque tampoco sé si a 3200, hasta que no vea la foto en el ordenador, tenía ruido o no tenía. Y ahora lo que voy a hacer es modificar la potencia del foco LED. Ahora tengo el foco a 60% de potencia y los parámetros de cámara son 1.200, f4 ISO 800. Voy a subir un paso, bueno, voy a sacar primero una fotografía así como estoy y voy a subir un paso de ISO en la segunda foto. Ahora voy a subir un paso de ISO. Lo que voy a hacer es que voy a bajar la apertura del objetivo a 2.8 y voy a seguir disparando a 1600 de ISO. Voy a hacer una prueba a 1600, pero después voy a bajar a 800, recuperando el paso que he bajado, pero con esto lo que consigo es que disparando dos fotografías a un paso de diferencia de exposición, en una de las dos pues estaré más cerca de una exposición correcta. Porque lo que estoy buscando en todo momento es saber cuánto puedo forzar el foco y la cámara para hacer una sesión de retrato. Está claro que si disparo a 1.8, que es la máxima apertura del objetivo, pues tengo margen, tanto poniendo el foco al 100% como subiendo el ISO. Pero estoy jugando con varios parámetros para saber qué rango de juego tengo con el modificador, con el foco y con la cámara. Bajo el ISO a 800 y vuelvo a disparar. Ahora voy a bajar el ISO a 400 para ver cómo queda de subexpuesta la fotografía. Ahora lo que he hecho es bajar a f2.0 la apertura del objetivo, es decir, lo he abierto más, entra más luz. No es la máxima apertura que tiene este objetivo, que es 1.8, pero siempre en los objetivos, cuando cierras un poquito de la máxima apertura, vas consiguiendo mayor grado de nitidez hasta llegar al punto dulce, que suelen ser 2 diafragmas completos de cerrar el objetivo desde la máxima apertura. Pues entonces ahora los parámetros de cámara son 1.200, f2.0 y ISO 400. Y ahora voy a forzar un poquito más bajando a ISO 200. Creo que esto estará muy subexpuesto, pero me queda siempre el recurso de subir con el revelado, de subir en Capture One. Es decir, lo que estoy haciendo es forzar ahora mismo la cámara para ver hasta dónde puedo llegar bajando el ISO para que la exposición me quede bien y después al revelar no me quede con ruido. Y ahora voy a bajar a ISO 100. Ahora mismo el foco lo tengo puesto a 60% de potencia, lo he hecho así para no forzarlo. Con esto consigo mantener el rendimiento lumínico del foco, puesto que si lo tengo forzado es más fácil que al calentarse pues me varíe la temperatura de color o incluso me baje el rendimiento lumínico o se llegara a apagar porque se calienta, salvo que no te quede más remedio por alguna operativa
de la fotografía o porque si no lo pones al 100% no consigues resultados fotográficos como quieres. Ahora lo que voy a hacer es pasar la potencia del foco del 60% al 90% y voy a volver a forzar con parámetros. Voy a ir a 5,6 a 8 y voy a jugar con el rango de ISO para ver hasta qué punto puedo conseguir con esta cámara y este foco, con este softbox, fotografías de retratos que estén bien expuestas y sin ruido. De nuevo, como veis, la potencia lumínica ha aumentado, le he aumentado esos 30 puntos de potencia, lo tengo al 90%, lo tengo con solamente una tela difusora y el grid. Y voy a volver a sacar fotografías. En este caso, el parámetro de cámara es 1:200, f2.0 y ISO 100. Voy a ir subiendo tanto la apertura del objetivo como la ISO. Ahora me voy a ir a f2.8, ISO 200. Ahora voy a irme a ISO 400. Y ahora voy a subir a ISO 800. Ahora voy a subir la focal a 5.6. Como este objetivo Tamron es de apertura máxima 1.8, la podemos asimilar a 2 pasos más de apertura del objetivo serían 2.8, 4.0, estoy a 5.6, estoy 3 pasos por encima de la apertura máxima. Ya se puede decir que a 5.6 este objetivo da su máxima nitidez tanto en el centro como en las esquinas. Lo que voy a hacer ahora es con el objetivo a 5.6 voy a jugar con todo el rango de ISOs, desde ISO más baja a ISO más alta, para ver después en el revelado hasta dónde puedo forzar el sensor de la máquina fotográfica y también el LED que tengo para iluminación. Ahora voy a hacer otro tipo de prueba, voy a cambiar la operativa. Voy a mantener parámetros fijos en cámara que van a ser la apertura del objetivo a 2.0 y la ISO en 800. Y voy a disparar con el foco que ahora mismo lo tengo al 90% y voy a ir bajando las potencias de 10 en 10. En esta prueba al 10% de potencia he empezado a tener los primeros problemas de enfoque de la cámara con la aplicación. No sé si disparando con visor y pulsando uno mismo hubiera tenido los mismos problemas, lo cual es lógico porque al tener ya menos potencia sobre la cara el contraste no se da en los sitios que yo quiero. Si por ejemplo tengo la línea iluminada de la nariz que está más blanquita, pero yo quiero enfocar al ojo y a lo mejor en el ojo no hay suficiente contraste porque falta luz al tener solo una potencia al 10%. Esto lo veré perfectamente en el ordenador y sacaré el resultado. Ahora lo que voy a hacer con toda la batería de fotografías que he realizado es revelarlas en Capture One. Pues voy a analizar las fotos en el ordenador y después pasaré a exponeros las conclusiones. Ya hemos terminado la prueba de campo y en primer lugar os quiero pedir disculpas por lo extenso y el número de fotografías que he tomado.
pero lo he hecho así por dos motivos. En primer lugar, yo era la primera vez que estaba probando el foco en una sesión de retrato, es decir, no lo había hecho antes y para el vídeo ya sabía lo que iba a pasar. En segundo lugar, yo hasta que no he visto las fotos en el ordenador no sabía si realmente una foto estaba bien expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta. Ha sido después, cuando lo he visto en el ordenador, cuando le he ido poniendo los subtítulos a la fotografía. Y en tercer lugar es que quizás sea un defecto, pero me gusta ser extremadamente didáctico, con lo cual quiero que vosotros veáis por qué al final yo llego a una serie de conclusiones y que vosotros también seáis partícipes de ese proceso hasta llegar a las conclusiones. Ahora sí, toca hablar de qué me parece exactamente este foco, el Godox SL60W, exclusivamente para fotografía, que era el objeto de este vídeo. La pregunta que yo quería contestarme en este vídeo y que os quería contestar a vosotros es: ¿se pueden hacer sesiones de fotos de retrato en estudio con luz continua con este foco? Pues la respuesta es sí, pero con condiciones. Con condiciones quiero decir que hay que tener en cuenta una serie de parámetros fundamentales. Vamos a detallarlos uno a uno. En primer lugar, la distancia del sujeto al modificador. Yo he puesto un óctavos de 95 centímetros a una distancia aproximadamente de 1 metro del sujeto. Todos sabéis que por ley inversa del cuadrado de la distancia, la luz puntual cuando dobla la distancia cae 4 pasos de luz. Por tanto, si yo alejo el modificador, la potencia de luz que le llega al rostro disminuye tanto que puede ser que no sea suficiente. En segundo lugar, el equipo que yo esté utilizando, según el ISO que soporte la cámara sin que aparezca un excesivo ruido. No es lo mismo la Canon R6, que soporta unos ISO estratosféricos. Os dejo por aquí la etiqueta de cuando lo hice la prueba del ISO y era una brutalidad lo que aguantaba esta cámara, que por ejemplo mi anterior cámara, la Canon 1DS Mark II, que como mucho tenía 1600 de ISO. Por tanto, la tolerancia al ISO que tenga la cámara es fundamental para esta prueba. En tercer lugar, la luminosidad del objetivo. Yo he utilizado un objetivo 45 mm 1.8. A 1.8 nunca lo he puesto a 2. Es decir, si tenéis un objetivo luminoso, 2.0, un 1.8, un 1.4, tendréis más fácil poder hacer fotografía de retrato con este foco. Pero si vuestro objetivo es un objetivo 4.0 o 5.6, pues ya lo vais a tener bastante más complicado. Y en cuarto lugar, hay que ver la profundidad de campo que nosotros deseemos con nuestra fotografía. Si queréis abundar sobre qué es la profundidad de campo, os dejo aquí la tarjeta a este vídeo donde expliqué con bastante profundidad qué era la profundidad de campo y de qué dependía. Recordemos que la profundidad de campo es el conjunto del espacio dentro de una fotografía que aparece razonablemente enfocado. Si yo quiero una fotografía, un retrato, donde toda la cara del sujeto aparezca completamente enfocado, necesito una profundidad de campo que vaya desde la punta de la nariz hasta el final. Normalmente se enfoca en el ojo, pero yo necesitaré que la nariz se vea enfocada y que el fondo de la cabeza también se vea enfocado, si quiero esa profundidad de campo. Si yo enfoco a f2 y enfoco al ojo, es muy posible que el ojo esté enfocado y que la punta de la nariz esté desenfocada o que la oreja esté desenfocada. Si yo no quiero eso en mi fotografía de retrato, entonces no puedo disparar a f2. Por tanto, la profundidad de campo que yo quiera para mi fotografía me va a condicionar completamente la apertura del objetivo y por tanto si el foco LED Godox me sirve o no me sirve. Quiero ya dar las conclusiones concretas y exactas para mi prueba, que es con una Canon R6 con un objetivo 45 mm 1.8 de Tamron y con el Godox SL60W. Habéis podido ver en el vídeo que cuando yo he utilizado el óctavos de 95 centímetros de diámetro con el foco LED pasaban varias cosas. En primer lugar, si quitaba una de las dos capas difusoras, ganábamos un paso de luz. Cuando colocaba el grid, el panal de abeja lo que hacía era focalizar la luz, quitaba la luz del fondo, pero sensiblemente llegaba la misma luz al rostro del sujeto.
Y también nos hemos dado cuenta que cuando variaba un 40% la potencia del foco LED, también me bajaba un paso. Conociendo esto, nosotros ya podemos jugar a la hora de hacer el retrato. Porque si ando justo cuando voy a hacer fotos con mi cámara, pues lo que hago es que le quito una tela difusora y sé que gano un paso de luz. Y también, si no quiero forzar la potencia del LED al 100%, pues para que no se me estropee antes, o para que no me baje el rendimiento, o para que no se me caliente, o para que no haga mucho ruido el ventilador, pues sé que bajándole el 40% de potencia de luz, pierdo un paso. Si yo tenía inicialmente el foco al 100% y el óctavos con las dos telas difusoras, es lo mismo que si yo le quito la segunda tela difusora y pongo el foco LED al 60%, porque gano y pierdo un paso y me quedo igual. Con esto consigo pues trabajar a menos potencia en el foco LED y le haré que dure más. Sin embargo, si no me queda más remedio porque mi cámara no llega, pues tendré que subirle la potencia al 100% o al 90% y vuelvo a ganar un paso de luz. Eso es lo que hemos visto experimentando en esta prueba. Y en concreto, las fotografías que yo he sacado con mi equipo han dado como resultado el siguiente. Si pongo al 100% el foco con la doble tela difusora, puedo poner los parámetros de cámara de la siguiente forma y obtener una exposición perfecta en el rostro. Estos son a f2 ISO 400 con una velocidad de 1 partido por 200. Estos parámetros de cámara son fácilmente conseguibles por casi cualquier modelo. Muy difícil es que a f2 y a ISO 400 te aparezca ruido, tiene que ser una cámara ya bastante antigua. Por tanto, si quiero disparar a f2 con la profundidad de campo que me da f2, a ISO 400 puedo hacer fotos a unos 200 de velocidad y todos los equivalentes que me permitan la ley de la reciprocidad. Esto significa que si subo un paso de ISO, paso el ISO en vez de a 400 a 800, quiero decir que puedo cerrar el objetivo en vez de a 2 a 2,8 y mantengo la misma luminosidad. Mantengo la misma luminosidad, pero me varía la profundidad de campo, porque el objetivo lo tengo más cerrado. Siguiendo esta ley de la reciprocidad, con el foco al 100% y la doble tela difusora, puedo disparar a f8 con un ISO de 6400 y lograr una exposición perfecta. Aquí sí existe un problema, porque todas las cámaras no alcanzan los 6400 de ISO. Y los que llegan a 6400 de ISO puede ser que aparezca mucho ruido. Por tanto, no con todas las cámaras yo podré lograr el f8 6400. ¿Qué trucos puedo hacer? Pues lo que he dicho antes. Quito una tela difusora y gano un paso. Por lo tanto, en vez de tener f8 a 6400, podría disparar a f8 3200. Pero estamos en algo similar. La cámara debe soportar ISOs de 3200 con suficiente calidad sin que aparezca ruido. Y en la última de la prueba que he hecho, en la que los parámetros de la cámara eran f2 ISO 800, hemos visto que tanto desde la potencia del 10% hasta el 90%, con mi equipo yo conseguía fotos perfectamente expuestas. Eso sí, había parámetros cuando había mucha menos luz que yo necesitaba necesariamente el revelado en Capture One para recuperar esos pasos de luz en el revelado, porque la potencia que me daba la exposición óptima era la del 40%. Como recapitulación y conclusión final, puedo hacer sesiones de retrato de carácter profesional con este foco dentro de mi estudio, utilizando la R6 y el 45 mm 1.8, porque puedo hacer tanto a f8 6400 de ISO como a todos los rangos que yo quiera con f2, todos los rangos de ISO que yo quiera. En el vídeo que vimos la semana pasada, os dejo aquí también la tarjetita, vimos como con mi Fuji X-T2 podía sacar fotografías bien expuestas con f2, ISO 200 y velocidad 1/200, pero el softbox era cuadrado de 60 por 60, lo tenía a 1 metro de distancia, tenía quitada una tela difusora y lo tenía al 100% de potencia. Por tanto, fijaos la diferencia, ya no tengo margen ni de acercarlo más porque ya lo tenía a 1 metro, desde luego de alejarlo no,
tenía un softbox 60×60 que es bastante más pequeño que el octavo de 85 centímetros, es decir, si utilizo ese foco con mi Fuji en un modificador más grande de área de 60×60, pues voy a perder cantidad de luz. Y lo tenía a ISO 200 con f2. Significa que a 2,8 tendría ISO 400, que a f4 tendría ISO 800, a f5.6 tendría ISO 1600 y a f8 tendría ISO 6400. La Fuji, tanto a 6400 como a 3200, no funciona bien en ISO. Aparecería bastante ruido, que tendría que ver después qué capacidad tengo en el revelado con el Capture One de eliminarlo. Es decir, no tengo ni de lejos las mismas posibilidades que con la Canon R6. Y eso que el objetivo también era un objetivo luminoso, que era el 35 f2 de Fujino. Por tanto, no podría hacer el tipo de retratos que sí puedo hacer con la R6. En este vídeo quiero recalcar un aspecto que yo considero fundamental en la fotografía, y es, tienes que saber los límites del equipo que tienes para saber hasta dónde puedes llegar en tus ideas creativas en las fotografías que quieres realizar. En segundo lugar, uno tiene que experimentar. Tenemos la suerte de que en la fotografía digital no cuesta nada darle un clic, sacar una foto, si no está bien, pues se borra de la tarjeta y no ha pasado nada. Antes con la fotografía química pues era una lástima que tenías que revelar un carrete, sacar la copia de la fotografía y a lo mejor la fotografía no estaba bien, sí tenía un mayor gasto económico y un mayor gasto de tiempo. Ahora no, sacamos la fotografía de forma instantánea, sabemos si nos gusta o no, la borramos o la mantenemos. Por tanto, debemos de practicar mucho, y más aún si somos apasionados y le ponemos todo el corazón a la fotografía, pues tenemos que practicar mucho para que cada vez las fotografías nos salgan mejor, ir ganando técnica, ir ganando práctica, ir ganando conocimiento, por una parte estudiando teoría y por otra parte practicando fotografía. Para mí el foco de luz continua Godox SL60W es práctico y funcional en fotografía de estudio. Yo lo voy a utilizar para hacer sesiones de estudio y desde luego para vídeo también es un cañón. La calidad-precio de este producto, pues excelente. Mi recomendación, altamente recomendable, con las cautelas que he dicho. Te vuelvo a proponer un reto. Si eres de la zona de Granada, España, y quieres participar en un vídeo de YouTube donde seas tú el protagonista o la protagonista de una sesión en estudio probando este foco SL60 de Godox, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los comentarios y podemos articular cómo realizar dicha sesión. El reto está planteado, vamos a ver quién recoge el guante. ¿Te atreves? Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Por favor, tengáis muchísimo cuidado con la salud. Seguimos teniendo el coronavirus, hay que extremar la precaución. Están subiendo vertiginosamente los casos en todo el mundo. Por favor, mucha cautela, mucho cuidado, que todos podamos mantener la salud al máximo y que haya las menos enfermedades posibles. Pero para eso necesitamos responsabilidad y cuidado. Y así, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like. Si te parece interesante el canal, te pido que te suscribas para hacer aumentar esta comunidad. Si ya te has suscrito, por favor, dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando saco un nuevo vídeo, porque unas veces lo saco los miércoles, otras veces lo saco los jueves, otras veces lo saco los viernes. Saco uno por semana, pero pues depende de lo atareado que esté uno esa semana con el trabajo, pues lo saca antes o lo saca después. Y sí, volver a deciros, por favor, poner todo el corazón en vuestra vida, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes y sobre todo en la fotografía, tanto siendo fotógrafo como siendo fotografiado. Pongamos corazón a nuestra vida. Nos vemos la semana que viene en este canal, tu canal, Fotografías con Corazón. Que tengas una buena semana. Hasta luego. Poderla utilizar en f.4, f.5. ¡Ah! ¿Qué me pasa hoy?